que Él nos ha salvado, somos sus hijos, somos sus hijas. Hay que declararlo, vamos a declararlo en esta mañana, hermano. Ven, declara esto con nosotros. Soy hijo de su amor, amén. Cante conmigo. Yo estaba perdido, solo en mi confusión, persiguiendo la vida sin satisfacción, creyendo tantas mentiras, en lágrimas me dejó. Pero ¿qué pasó un día? Pero un día mi Cristo a mí me liberó. Dile conmigo bien fuerte. Voy a subir los montes, iré a proclamar, soy hijo de su amor. He encontrado a Cristo, Él me ha liberado, soy hijo de su amor. Aleluya. Ante el autor, soy milagro de su fuego, y en llamas te encontré. Pensé que muerto estaba, pero tu voz me resucitó. Voy a subir los montes, iré a proclamarlo, soy hijo de su amor. He encontrado a Cristo, Él me ha liberado, soy hijo de su amor. Sí, soy hijo de su amor. Nada podrá separarnos de su eterno amor. Pertenezco a ti, tuyo soy, por siempre tuyo soy. Nada podrá separarnos de tu eterno amor. Pertenezco a ti, tuyo soy, por siempre tuyo soy. Voy a subir los montes, iré a proclamarlo, soy hijo de su amor. He encontrado a Cristo, Él me ha liberado, soy hijo de su amor. Voy a subir los montes, iré a proclamarlo, soy hijo de su amor. He encontrado a Cristo, Él me ha liberado, soy hijo de su amor. Gloria a Dios. Bendito sea
sea Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano, y darle gracias a Dios por esta mañana. Gracias a Dios por el video. Padre Santo, Padre bueno, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque lo que dices lo cumple, Señor. Le dijiste a los apóstoles que esperaran, Señor, en el aposento, que esperaran la promesa, Dios mío santo, y vino el Espíritu de Dios y fueron llenos. Señor, se le asentaron como lenguas de fuego, Señor, y empezaron a hablar en lengua, Señor. Gente de otras nacionalidades, Señor, de otras lenguas, le escucharon hablar en sus idiomas, Señor, pero todo era un propósito de hablar el Evangelio y que seguías con ellos. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3, ahí tú estás, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque estás entre nosotros, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermano. Bendito sea Dios por esta mañana. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Cuántos se han gozado? Amén, amén. Bendito sea Dios, porque esta mañana usted ha adorado, exaltado, bendecido al Cristo resucitado. El domingo pasado se predicó y se habló acerca de Cristo Jesús en la cruz. Teníamos la cruz aquí y se habló de la cruz que Él fue y se entregó por amor a nosotros en obediencia al Padre. También había una tumba donde vimos que Jesús resucitó, pero ahí no se acabó todo. Jesús murió en la cruz del Calvario, se entregó, resucitó, pero Él está vivo. Amén. La palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Así Amén. que créale que Él está aquí, hermano. Amén. Créale, y me llama la atención porque después que Él resucitó, la Biblia narra que tuvo muchas apariciones. Él apareció muchas veces. Él se le apareció a sus discípulos, pero me llamó la atención quiénes fueron las primeros que tuvieron el encuentro con el Cristo resucitado. Mujeres valientes. ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí? Amén. Mire, hermano, esa María Magdalena, una mujer, no fueron los discípulos, dice que fue María Magdalena. Ustedes saben, los que han leído la Biblia, lo que se escucha históricamente de las mujeres, cómo eran marginadas. Las mujeres eran marginadas. Ustedes leyeron cuando dice que la mujer del flujo de sangre no le importó pasar entre la multitud, cómo era la sociedad, cómo la tenía a la mujer discriminada, algo insignificante, repudiada por cualquier cosa. Y aquella mujer llegó y tocó a Jesús. Pero ¿qué hizo? ¿Cuál fue la consecuencia de la decisión que tomó? Dice que recibió sanidad. Había ido a doctores, había ido a un montón de cosas, pero ahí fue sanada por el Señor. Esta mujer no le importó lo que dijera la sociedad, los hombres, la gente, la familia. No le importó nada de eso. Lo que quería ir donde su maestro, a ver qué había pasado con él. Nadie se molestó para ir a ver las profecías que él había dicho, que así como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estaría en el centro de la tierra y resucitaría. Miren lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen? Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, que para algunos pues según el calendario es el día de hoy. Dice, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Dice la Biblia que al que más se le ama, al que más se le perdona, más ama. Dice, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Imagínense, hermano, mientras aquella mujer valiente fue al sepulcro, otros estaban, ¿cómo dice la Biblia? Tristes y llorando. Qué pena, Dios, qué vergüenza. ¿Cuántos hombres estaban ahí llorando y tristes? Y una mujer fue para allá a buscarlo. Y sigue diciendo, ellos cuando oyeron que vivía,
y que había sido visto por ella. ¿Alguien puede leer lo que sigue al final? No lo creyeron. No lo creyeron. Ahí se puede dar cuenta que aquella mujer llegó y les dijo y no le creyeron. Quiero decirles algo, hermano, que el Señor todavía sigue manifestándose. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado testimonios de personas de la religión musulmana en el Medio Oriente. El Señor se les ha aparecido. Han dejado el Islam, el Corán, a Mahoma, a Alá y a todo eso por el Evangelio de Jesucristo. El Señor se le ha aparecido porque el anhelo del Señor es que Él quiere que los musulmanes, Él quiere que la gente del África, de Asia, vengan a Él. Aún he escuchado el testimonio de una mujer que el Señor se le apareció en Israel. Se le apareció con el propósito de que ella supiera de que Él es el Cristo, Él es el Mesías que han estado esperando. Ya vino hace 2000 años y que predique su palabra. Yo creo que no tenemos que esperar que el Señor se nos aparezca para que llevemos a cabo la obra que Él nos ha encomendado por medio de la palabra. Pero mire lo que dice en Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7. Mire qué tremendo, hermano. Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7. Dice así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. Ya, aquí se multiplicó, ya no era María Magdalena la que le habían sacado 7 espíritus inmundos, sino que dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Y alguien puede leer el versículo 9? E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, ve delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Dice el versículo 9, he aquí Jesús les salió, dice, al encuentro. El ángel les dio un mensaje que le dijeran que había resucitado, pero antes que ellas llegaran, esas mujeres, el Señor les salió al encuentro. Se les apareció. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron, dice, abrazaron sus pies y ¿qué? Le adoraron, que era lo que estábamos haciendo nosotros aquí. Nosotros adoramos, exaltamos al Señor con conocimiento porque Él murió, resucitó, vive para siempre y está entre nosotros, porque la Biblia así lo dice, que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Amén. El Señor tuvo muchas apariciones y me llama la atención que el Señor hizo cosas tremendas, donde lo primero que hizo fue manifestarse a estas mujeres. Mire, hermano, creo que cada uno de nosotros buscamos y estamos donde se nos quiere, donde se nos ama. Fíjense que estas mujeres, ustedes saben que cómo los hombres las marginaban en la sociedad, pero hubo alguien que las amó incondicionalmente, independientemente si era una ramera, si independientemente había hecho tantas cosas, como aquella mujer que estaba en el pozo, fue a buscar agua, y el Señor le dijo: ¿tienes marido? ¿Has tenido marido? Pero me llamó la atención que dice: 6 maridos o 7 maridos has tenido, y el que tiene no es tuyo. El Señor no vino a condenarla. Al ver a aquella mujer que el Señor le habló de esa manera, con compasión, igual que aquella que venían los escribas, los fariseos, tirándole a querer apedrearla, el Señor estando en el suelo, ¿qué es lo que le dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie tiró la piedra.
Todos echaron para atrás. Aquella mujer sorprendida de que el que la podía condenar no la condenó, sino que le dijo, vete y no peques más. Amén. Qué tremendo. Entonces uno se da cuenta por qué al que más se le perdona más ama. Yo no sé lo que el Señor le ha perdonado a usted, pero si alguno de nosotros es pecador, creo que debemos de estar muy agradecidos buscando de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estamos aquí, creo que hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Cada uno de nosotros. A mí no se me olvida, y un día martes, que el pastor hizo el llamado y he escuchado de Cristo y recibí a Cristo, y por misericordia de Él aquí estamos todavía, porque no es por su fuerza, no es por su sabiduría, no es por su inteligencia, sino por la misericordia de Dios, y que hay que buscarle, porque su vida no puede depender de usted mismo, sino del Señor, del Cristo resucitado. Miren qué tremendo, qué impactante haber sido para esas mujeres y para los hombres, después que Jesús estuvo muerto 3 días, aparecérseles otra vez. Claro, ellos tenían, como dicen, una carta de apoyo con lo que hizo con Lázaro. Ustedes saben que aquí se ha hablado y se ha predicado acerca de cuando llamó a Lázaro, sal. Él resucitó a Lázaro, como si él, el Cristo resucitado, resucitó a un hombre. Él no iba a resucitar él mismo, porque aún ni la muerte podía contenerlo, imagínense. Y de ese Cristo es el que nosotros creo que nos deleitamos alabándolo, bendiciéndolo, hablando de Él, compartiendo, es más, con Él, el Cristo resucitado. ¿Cuántas veces usted ha orado y enseguida ha venido la respuesta del Señor? Porque Él vive para siempre. Él está entre nosotros. Él está en nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 16, versículos 12 y 13. Marcos capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: pero después apareció Jesús, claro, en otra forma, a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ustedes saben cuáles son, los que han leído, los caminantes de Emaús. Y dice el versículo 13: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Qué duro, hermano, 3 años andando con el Señor y que todavía venga Eddie y me diga, oye, el Señor lo vi caminando, el Señor me habló, yo no le crea. Y me diga Ignacia, vi al Señor, el que murió pero resucitó y se me ha aparecido, y yo le diga, no, yo no creo eso. Imagínense, y después que Él se lo había dicho a los discípulos, ellos no creían, no creyeron a las mujeres, no creyeron a estos 2. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 13, y habla parte de la historia de estos hombres que Dios, muchas veces estos discípulos, estos apóstoles estuvieron con el Señor, pero creo que en la actualidad puede ser que nos pase lo mismo a nosotros, que todavía tengamos dudas nosotros. Todavía puede ser que haya dudas en nosotros, porque estos hombres, 3 años con el Señor, y todavía muchas cosas no las creían. Si mira lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Me voy a saltar algunas cosas, pero dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, dice, imagínense, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, dice, para que no le conociesen. El Señor iba al lado de ellos, pero el único que puede quitarnos cualquier ceguera espiritual es el Señor. Porque mira lo que dice más adelante en el versículo 30. Dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan
y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido, le habían reconocido al partir el pan. Pero ¿qué necesidad tenía el Señor de aparecérsele a las mujeres, a estos dos discípulos creyentes caminantes de Emaús? ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tiene el Señor de seguir hablando a nuestras vidas por medio de la palabra? Un domingo, ya sea por YouTube, por Facebook, por cualquier área. ¿Por qué el Señor seguirá manifestándose a nosotros? ¿Por qué seguirá hablando a nuestra vida? Por amor a nosotros, hermanos, porque creo que nosotros, los seres humanos, tendemos a olvidarnos al parecer de las cosas que Dios ha hablado por medio de su palabra, las cosas que se nos han dicho, las cosas que hemos aprendido del Señor, ya sea sus experiencias personales, ya sea sueños, visiones o todas las experiencias, pero el Señor sigue hablando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en un descuido puede venir el maligno y engañar su corazón. Dice así, ya por fin no solamente se le apareció a una mujer, María Magdalena, después se le apareció a muchas mujeres, después se le apareció a 2 caminantes de Emaús, se manifestó, pero llegó el momento en que se le manifestó a lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Me llama la atención cómo dice esta parte, algo muy bonito, algo que creo que es un encuentro glorioso, muy bello, como el que creo que usted tuvo con el Señor un día. Marcos capítulo 16, versículo 14, ¿alguien lo puede leer? Finalmente se apareció a los 11. Dice, ¿cómo dice? Finalmente se apareció. Finalmente, mire qué bonito esto. Finalmente, ya él se le había aparecido a varias personas, discípulos, mujeres, hombres, pero llegó el momento donde los de su confianza, los que él capacitó, a los que les dio autoridad para echar fuera demonios, para orar por los enfermos y sean sanados, para que la gente sea salva, llegó el momento, hermano, donde estaban los 11. Y dice, finalmente, Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que le habían visto resucitado. ¿Se imagina qué tremenda semana? Finalmente llegó el momento. Ustedes dudaban de lo que las mujeres venían diciendo, de lo que los caminantes de Emaús les habían dicho. Finalmente llegó, y no llegó nada más a darles un abrazo para decirle, miren, yo resucité, estoy aquí. No, sino que los reprendió, porque, como dice la palabra de Dios, dice que ellos estando sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Qué terrible que se imagina esos discípulos estando, como dicen, muy cómodos ahí, les llegaron a decir, Él resucitó, ha resucitado. Ya no está en una cruz, ya no está en una cueva, en una tumba. ¿Saben qué? Él resucitó, Él se está manifestando a nosotros, se ha aparecido. Y llegó finalmente y les reprochó. Me pareció que había sido un momento muy bello, muy especial y muy glorioso, pero al mismo tiempo de reproche. Se imagina que el Señor se aparezca a nosotros, no necesita aparecerse, pero ¿qué nos dirá a nosotros de nuestras vidas para con Él, de nuestras vidas, vamos a decirlo así, como seguidores de Cristo, como creyentes en Él?
¿Será que tenga algo el Señor de qué reprocharnos a nosotros? ¿Será que hay dureza de corazón en nuestra vida? ¿Será que todavía hay incredulidad? Pero me llamó la atención que el Señor no solamente llegó con reproches, se le apareció con reproche a los discípulos, sino que me llamó la atención algo que por primera vez en la Biblia, por primera vez lo leí, no lo he leído en otra parte de la Biblia, pero el Señor resucitado se le manifestó no solamente ese día, como dice, finalmente se les apareció, llegó a reprocharle, sino que miren lo que dice en Juan capítulo 21, versículo del 4 al 6. Amén. Amén. Esos que viven cerca de la playa, acuérdense de eso. ¿Ya? A los que les gusta pescar. Me llamó algo la atención de algo de este pasaje bíblico. Juan capítulo 21, versículo del 4 al 6. Dice así la escritura. Es más, uno de ustedes léalo, porque es que se escucha tan bello de la manera en que el Señor lo dice las cosas. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Juan 21, 4 al 6. 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos. Ahí, pastor, padre, ahí les dijo, hijitos. Nunca le había dicho hijitos a los discípulos. Nunca. Yo no había leído que le había dicho hijitos. Miren qué tremendo. ¿Se acuerda cuando le dijo, creo que uno de los discípulos le dijo, Señor, ¿y cómo hacemos para ver al Padre? Hace tiempo, Felipe, si no me equivoco, estoy con vosotros. Y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ahí es donde por primera vez Jesús se manifiesta a sus discípulos diciéndole, hijitos. Continúa, pastor. Hijitos, ¿tenéis algo de que comer? Respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y la echaron. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahí, mire qué tremendo. Cuando el Señor lo manda a hacer algo a usted, usted tiene que ver los resultados. Si usted no está viendo los resultados, algo no está haciendo bien. Usted, yo, todos nosotros, algo tiene que ser, porque mira lo que continúa diciendo en el versículo del 9 al 11. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Oye, qué tremendo, me llamó la atención. Aún siendo tantos, la red no se rompía. Quiere decir que fue algo sobrenatural que esas redes soportaran tantos peces. Quiere decir que nosotros no podemos permitir que se nos dañe la red de peces. Amén. Si el Señor te lanzó a agarrar muchos peces, que lances la red, Él no va a permitir que la red se rompa, se eche a perder, se dañe. Puede ser que nosotros mismos somos los que permitimos y dejamos que la red se rompa y los peces, las almas, se estén yendo de nuestras manos, de sus manos, de las manos suyas. ¿Por qué? Porque el Señor le pone a usted personas para orar y para hablarles de Cristo. Y Él no va a permitir que las almas se pierdan y se le escapen. Pero es usted cómo obedece al Señor
tirando las redes y cómo preservarlo. Me llamó la atención esa parte y donde dice Juan ahí mismo 21:14. Ya el Señor se les había aparecido por la mañana muy temprano y no era la primera vez que se les aparecía Jesús. Y me llama la atención que Él no era un fantasma como algunos dicen, sino que Él, si se fija, cuando se encontró con los dos caminantes de Emaús, llegó, partió pan y estaba con ellos. Y aquí, cuando se le apareció en la playa a los discípulos, les dijo, hijitos, también dice que tomó un pez y empezó a asarlo. Y pan. Jesús comía igual que nosotros. Él se había parecido a sus discípulos. Y miren lo que dice ahí mismo en Juan 21:14. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Oye lo que dice, esta era la tercera vez que Jesús se le manifestaba a sus discípulos. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor? Amén. ¿Cómo está nuestro amor para con el Señor? Y quiero terminar lo que decía el versículo que el pastor empezó y dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. ¿Desde cuándo dice? Después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez. ¿Qué haría usted si el Señor se le manifiesta, se le aparece? Ahora, llegó el momento también, hermano, miren, se le manifestó a ellos y todo, pero había uno con el que parece que tenía mucho problema con la fe. Muchísimo. A llegar al extremo de hacerle preguntas al Señor, y todos hablamos de él en Juan 20, del 24 al 29. Y yo creo que el Señor no solamente resucitó, se apareció a sus discípulos, sino que también a tratar con ellos. A tratar, porque a pesar de que había estado 3 años con ellos, aún después de muerto se le volvió a aparecer, se le manifestaba y todavía estaban llenos de dudas. Pero vamos a leer un pasaje bíblico donde usted y yo, cada uno de nosotros, nos debemos de sentir más dichosos que ellos, más bendecidos que ellos. Hay un pasaje bíblico que habla a nuestra vida, haciendo una comparación, diría yo, con los discípulos, con los apóstoles. Y cuando uno lee ese pasaje bíblico, uno se siente tan bendecido, tan alegre, tan gozoso. Pero es por la gracia de Dios. Si ya lo tiene, Juan 20, del 24 al 29. Voy a tener que usar el Zoom. Dice así la palabra de Dios. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creería. Imagínense usted eso. Después que anduvo 3 años con él, este fue el que se llevó el premio de la incredulidad. Si yo no meto los dedos en los clavos donde fue clavado, si yo no meto mi mano donde le hicieron el hueco cuando le clavaron la espada. Dicen el 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Miren qué tremendo. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Jesús comía, Jesús bebía, igual que toda una persona normal, pero lo más bonito que dice, estando las puertas cerradas,
y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Imagínense, hermano, atravesó la puerta. Estaba cerrado. Atravesó la puerta, atravesó la pared, atravesó todo y entró donde ellos estaban. Qué impresionante haber sido para ellos. ¿Se imagina usted eso? Pero más para Tomás. Y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y esta es la parte más bella que creo que la aplicaríamos para nosotros. ¿Cómo dice? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Puede ser que usted no ha visto a Jesús como los apóstoles. Puede ser como no convivió con ellos, con el Señor como los apóstoles. Pero usted cree, usted le salió ganando a Tomás y a muchos de los apóstoles. Porque ellos dudaban, ellos no creían. Pero dice la Biblia que era bienaventurado. Yo me siento entre uno de esos aventurados. Amén. Que aunque no lo hemos visto, creímos. Pero que no se nos olvide que no es por nosotros, sino es por la gracia de Dios.